Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ustedes van a ver que nosotros estamos en una serie que se llama Bienaventurado, ¿verdad? Es una serie que se llama Bienaventurado. Como les expliqué, aparece en la palabra de Dios muchas veces la palabra bienaventurado. Sabemos que el Señor Jesús la usó en el Sermón del Monte. Muchas veces dijo la palabra bienaventurado, o sea, Él la seleccionó, la escogió por lo que implica esta palabra. Y la vez pasada cuando vimos la palabra bienaventurado decía, bienaventurado el varón, ¿se acuerdan? Bienaventurado el varón, o sea, era a nivel personal. Pero hoy vamos a pasar del nivel personal a bienaventurado a nivel colectivo. ¿Escucharon bien? A nivel colectivo, no solamente está hablando de una persona, sino está hablando a nivel de un grupo de personas. Y entonces vamos a estar buscando en el Salmo 89, versículo 5, por favor. Salmo 89, versículo 5, para que ustedes vean de lo que estoy tratando de darme a entender. Entonces, vean por favor Salmo 89, versículo 5. Vean lo que dice la palabra del Señor. ¿Listos? Yo la tengo en varias versiones, como me gusta así para compararla, pero veamos por favor la Reina Valera. Dice, bienaventurado, ¿quién? Bienaventurado, ¿quién? Salmo 89, versículo 15, es 15. Bienaventurado el pueblo que sabe qué. Diga esa palabra, aclamarte. Amén, aclamarte. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, es lo que dice el versículo. Dice, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Todo relacionado con el pueblo que sabe aclamar a Dios. Y les voy a leer en estas versiones para que ustedes vean lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria y su poder, por tu buena voluntad aumentarás nuestra fuerza. Y la leo en una traducción que es como más libre, dice, Dios mío, tú bendices y das honra. Vamos a ver, díganlo conmigo para que lo aprendan, digan conmigo, Dios mío, tú bendices y das honra al pueblo que te alaba, que acepta tu dirección y se alegra en tu justicia. De ti recibimos grandeza y poder, y por tu bondad aumentarás nuestra fuerza. Y si alguien tiene la versión Dios habla hoy, dice así: Señor, feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría. Repita conmigo: feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría y camina alumbrado por tu luz, que en tu nombre se alegra todo el tiempo y se entusiasma por tu rectitud. En verdad tú eres su fuerza y hermosura, nuestro poder aumenta por tu buena voluntad. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Esta bienaventuranza está relacionada con alabanza. De eso vamos a estar hablando hoy. Yo sé que aquí hay gente que, los ministros de alabanza, aquí están, pero también usted es un adorador. ¿Está bien, hermanos? Entonces está relacionado con ¿qué? Con alabanza, amén. Y yo sé, hermanos, que cuando estamos hablando de este asunto de cómo alabar a Dios, esto es un asunto que Dios lo creó, la alabanza para Él, para que sea de bendición. La alabanza tiene que ser de bendición. Sin embargo, quiero decirle que aunque usted no lo crea, este punto de la alabanza ha sido tan controvertido que ha sido para polémicas, ha sido para disgustos, controversias. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo va a hacer eso? Entonces yo les quiero explicar algo que me pasó a mí hace muchos años. ¿Me ponen atención? Se lo explico. ¿Qué le parece? Pónganme atención. Vean lo que sucede. Yo estaba siendo parte de la junta directiva de la federación. Mi puesto no era presidente ni vicepresidente. Yo era solo un vocal. Y yo no sé si el segundo vocal, para que ustedes sepan. No es que está menos en importancia, pero es que sí tienen más responsabilidad de los puestos.
Pero resulta que llega una carta a la federación, donde me están invitando a que yo vaya a una actividad. Esa actividad era un congreso de alabanza y de adoración para toda América Latina y el mundo, pero sobre todo para los de América. Y me estaban invitando a mí. Entonces yo lo que hice fue decirle a la secretaria que se fijara bien, que posiblemente se habían equivocado, que corroborara, porque yo no era el presidente, yo era nada más un vocal. Entonces llamaron. En ese momento el presidente de la federación era un hermano que tenía una emisora, o la tiene, una emisora aquí cristiana, se llama Carlos Umaña. Entonces yo dije, él está muy envuelto en lo que es la música, cantante, debe ser que es para él, y se equivocaron. Cuando la hermana secretaria llama, dice, no, ya corroboré, es a usted al que lo están invitando. Y yo dije, ¿cómo yo voy a ir a tal lugar, a Brasil, a Río de Janeiro, si yo no tengo plata? Eso es como una alegría de burro, como decimos nosotros aquí. Entonces yo, tan bonito que suena, pero yo no puedo irme, ni que me fuera a pie, yo llego solamente entre 3 años. Pero ellos dijeron, ellos se hacen cargo de la mitad del pasaje y de los gastos. Y digo yo, ¿y qué? ¿Y la otra mitad dónde la agarro? Yo no puedo. Y hermanos de Estados Unidos mandaron a otra parte para que yo fuera. Y entonces a mí me tocó dar un tema que se llamaba la verdadera adoración, como una parte del taller, de los que estaban ahí en los talleres. Pero les explico, hermanos, por qué es que se hizo esa actividad. Resulta que a nivel mundial, la Unión Bautista Mundial, hermanos, ellos se dieron cuenta que las iglesias bautistas estaban enfrascadas en un problema de discusión, porque cómo se debía de alabar a Dios, si estaba bien aplaudir o no aplaudir, si estaba bien que hubiera instrumentos como los que tenemos aquí, electrónicos, batería, guitarra eléctrica o no. Tal vez usted le suene y dice, ¿cómo van a pensar sobre esas cosas? Aunque usted no lo crea, esto estaba sucediendo en América Latina. Entonces habían pastores de la vieja guardia que decían, no esto, no lo otro, no aquí, no allá. Y otros que estaban más contemporáneos a la situación actual, la juventud, la forma de alabar a Dios, decían, no, hay que abrirse a otros espacios de alabar a Dios, hermanos. Y entonces las mismas, ¿cómo decirle?, federaciones de cada país estaban en esas luchas. Entonces dijeron, vamos a hacer un congreso para dar este tema de la alabanza y la adoración allá. Bueno, no puedo explicarle todo lo que pasó allá, pero una de las cosas que me llamó la atención, ¿sabe qué inventaron hacer en ese congreso? Iban iglesias de Nicaragua, Panamá, hasta el hermano Jorge Amaya, que es el pastor de la primera iglesia bautista de San José. Yo me lo topé allá. Cuando lo veo en el aeropuerto, me le quedo viendo y le digo, ¿qué está haciendo usted aquí? Y me dice él, no, ¿qué está haciendo usted aquí? Me hace él. Le digo, ya, lo mismo que usted, ¿verdad? Venimos a aprender y a recibir y a dar. Bueno, la cosa fue, hermanos, que lo que me llamó la atención, Abdiel, ¿sabe qué fue? Cuando yo llego a ese lugar y están todas las actividades, llegan hermanos de todo tipo. Usted se imagina meter en un lugar así, un templo que era el templo más grande allá en Brasil, le tengo entendido, el Río de Janeiro. Ese pastor es muy famoso, que se llama Nilson Fanini. Y entonces ya hay todos metidos ahí, los que aplauden y los que no aplauden, los que dicen aleluya, gloria a Dios, y los que se le quedan viendo por decir aleluya, gloria a Dios. Ahí estaban todos metidos. Y la cosa es que ellos planearon lo siguiente. Ellos dijeron, vea, aquí no es asunto de atacar a nadie, es asunto de respetar los unos a los otros. Entonces vamos a hacer un culto de esta forma. La primera tenía 3 pisos el lugar. Entonces en el primer piso vamos a tener un culto conservador, ortodoxo, clásico, puros himnos, piano, ¿verdad? Nada más, sin palmas ni nada. Y entonces ahí estaban teniendo los himnos y los hermanos cantando a todo pulmón, ¿verdad? Los santo, santo y todos los himnos que cantan los bautistas. En el segundo piso dice, vamos a tener un culto más moderado, donde se permite palmear, pero eso sí, más tranquilón, ¿verdad? Todavía hay libertad, pero cantar coritos y así. Pero abajo en el sótano, como hacen tanta bulla, vamos a poner a todos los bautistas que son
que son escandalosos, que usan pandereta, ¿y a dónde creen que se fueron todos los jóvenes? ¿A dónde creen ustedes que se fueron todos los jóvenes? Directamente al sótano. Ok, y ahí estuvieron, hermanos, cada quien alabando a Dios a su forma. Entonces le dijeron a todos los pastores: vea, lo hicimos así para que ustedes hagan una cosa, experimenten no solamente lo que ya hacen, vaya y se dan una vueltecita en un lugar y vea cómo ellos aman a Dios también, vea cómo ellos alaban a Dios diferente, pero ellos aman a Dios y lo hacen genuinamente, no solamente de la forma como ustedes creen, sino que hay otra gente que alaba a Dios de otra forma. Entonces algunos veíamos ahí un pastor así muy solemne que bajaba al segundo piso y hacía o bajaba hasta abajo y se escandalizaba, ¿verdad? De ver brincando a los muchachos o así, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí vi yo esa experiencia, me llamó mucho esa oportunidad que yo tuve de participar. Amén, hermanos. Entonces, yo quiero hacerle unas preguntas a usted para que introducirlo en esta enseñanza. Una es de lo que vimos ahorita, que dice: bienaventurado el pueblo que sabe ¿qué? Aclamarte, que sabe aclamarte. Entonces, ¿por qué es dichoso el pueblo que sabe aclamar a Dios? ¿Por qué será dichoso ese pueblo que sabe aclamar a Dios? La segunda pregunta que le voy a hacer es: ¿cuál es el tipo de conocimiento que marca esa diferencia para saber que hay un pueblo que sabe aclamar a Dios? Pero también puede ser que hay un pueblo que no sabe cómo aclamar a Dios y ellos creen que están bien, pero no están haciéndolo bien. Entonces Dios es el que dice si está bien o no está bien. Amén. Entonces será solamente, tiene que ver esto de aclamar a Dios, hermana, con expresiones de uno, con las expresiones que uno hace. O sea, es decir, cómo se ve el culto, la forma de ejecutar la alabanza. ¿Será que tiene que ver con eso? Y ahora lo voy a hacer directo para usted, a nivel personal. ¿Qué le dice Dios a usted de cómo usted debe de alabar a Dios cuando está aquí en la iglesia? Amén. Eso yo quisiera hacerle la pregunta. Amén. Y también que hacia dónde usted debe crecer y si usted está perdiéndose de algo cuando no hace lo que Dios lo está llamando a caminar, a andar en eso. Amén, hermanos. Entonces contestemos estas preguntas a la luz de la palabra. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Están aquí conmigo? ¿Cuántos quieren aprender a ser ministrados? Hermanos, no todos lo sabemos, nos falta tanto crecer. Entonces, número uno, ¿por qué es bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte? ¿Saben por qué, hermanos? Por esto. Porque cantar o estar aquí en la liturgia, en el culto, como le llaman a veces los bautistas, la liturgia, el culto, hermanos, es una manifestación del grado que usted tiene de conocimiento y de su relación con Dios. ¿Escuchó bien, hermanos? Eso muestra, en otras palabras, cuán profundo es tu relación con Dios cuando tú estás alabando y adorando a Dios aquí en la iglesia. Porque en San Juan 4, 20 al 24, cuando la mujer samaritana está hablando con el Señor Jesús, amén, el Señor le dijo así a esta mujer. Usted lo puede buscar ahí, San Juan 4, 20 al 24, todo ese pasaje habla sobre eso. Dice: el Señor Jesús le dijo a ella: vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Escucharon bien, hermanos? Vosotros, le estaba diciendo el Señor Jesús a la mujer samaritana, que todos los samaritanos, aunque tenían su templo en Samaria, y aunque fueran muy sinceros y genuinos en lo que ellos querían hacer, según la palabra de Dios, el Señor Jesús ahí estaba hablándole, diciéndole: ustedes no saben lo que adoran. Amén. Entonces, para adorar es necesario saber a quién adoramos, cómo debemos de adorarle. Amén, hermanos. Entonces, el Señor es claro y dice que iba a llegar un tiempo donde lo íbamos a adorar, como dice la palabra, no en un lugar como en Jerusalén, allá en el templo de Jerusalén, sino que en cualquier lugar se iba a adorar a Dios, como lo estamos haciendo hoy aquí. Pero dice la palabra de Dios que la cualificación, es decir, lo que Dios pedía era que se adorara en espíritu y que se adorara, ¿qué dice? En verdad. Amén, hermanos. Esas cosas son importantes, hermanos, son vitales. Entonces, diga conmigo:
es importante, según lo que acabo de ver, es ¿a quién estoy adorando? Repita conmigo, ¿a quién estoy adorando? ¿Se ha puesto usted a pensar cuando usted está en la iglesia? Por favor, ¿a quién está usted adorando? ¿A quién está adorando? Porque, hermanos, si nosotros venimos a darle exaltación y decimos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, a veces no parece que estemos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez estaba viendo un concierto donde estaban un montón de cantantes, no sé, Cristín de Clario, estaba este hermano que murió, ¿cómo es que se llama? Julio Melgar, y estaban otros ahí, yo no, Marcos Brunet, no me recuerdo, creo que por ahí estaban así. Y entonces, hermanos, era precioso el escenario, el ambiente que había. Pero habían unos, los de adelante estaban metidos, pero habían otros que estaban atrás, como cuando están en el cine, sentados, con la pierna cruzada, viendo el teléfono, hablando entre ellos. Y yo dije, ¿qué es la diferencia para esas personas entre un concierto de gente secular y estar adorando al Rey de Reyes? No sabían la diferencia. ¿Sabe por qué? Es porque en el corazón de ellos no saben a quién están adorando, igual que los samaritanos. ¿Escucharon bien, hermanos? Entonces, cuando usted viene a la presencia de Dios, tiene que saber a quién está adorando. Amén. Y entonces usted empieza a analizar y dice, si yo sé a quién estoy adorando, tengo que saber cómo lo estoy alabando. Amén, hermanos. ¿Cómo estoy yo alabando a Dios? Véase usted mismo. No tiene que ponerlo en una cámara y ver cómo es su comportamiento. Antes a mí me daban muchas quejas de los jóvenes, y esto ha cambiado para la honra y la gloria de Dios, pero que los jóvenes pasaban jalándose el pelo, comiendo chicle, hermanos, haciendo dibujitos, viendo el teléfono celular, viendo Facebook mientras estaban en el culto, y que los sugieres les llamaban la atención. Ya esas cosas pasaron, están atrás. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahora estamos en lo que estamos. Venimos, hermanos, no obligados, venimos con sinceridad de corazón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que verme cómo estoy alabando a Dios, y también cómo, según la palabra de Dios, Él pide que le alabemos. Amén, hermanos. No es a base de pellizcos. Antes yo me recuerdo que a veces mi esposa, para educar a mis hijas, cuando estaban ahí, le decía, Raquel, póngase de pie, Cristina, estamos alabando a Dios, pero estuvieron recibiendo formación. Amén, hermanos. He visto papás que le pellizcan. Y yo quiero decirle, hermanos, que 2 Samuel 6, 5 al 23, ahí aparece toda una situación que se dio, un acontecimiento. No puedo leer todo el pasaje, me gustaría leer todo el pasaje, pero es que son bastantes versículos, dice del 5 al 23, son bastantes versículos, y ustedes van a ver ahí. Bueno, voy a leer un poquito para que ustedes vean. Empecemos. Y David y toda la casa de Israel, ¿qué hacían? Danzaban delante de ¿quién? O sea, ellos sabían que estaban haciendo para Dios. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban danzando delante de Jehová con toda clase de ¿qué? Vea, de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderas, flautas, címbalos. Quisieron decir con todo lo que había en su época y en su tiempo. Amén. Ahí estaban alabando al Señor. Bueno, ya sabemos, hermanos, lo que pasó, que ellos iban todos felices para llevar el arca del pacto, trasladarla a Jerusalén. Pero cuando la carreta empieza a moverse, entonces trata de agarrarla. ¿Y qué le pasó a este hombre, a este levita? ¿Qué le sucedió? Murió, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Murió porque tocó el arca del pacto, era prohibido. Entonces David se pone triste por esta situación. Mandan a ver quién se hace cargo de guardar el arca, porque la gente le tenía miedo, porque dice, si le pasó a él, cualquiera que la toque o que sea de accidente se va a morir. Pero Obed-Edom lo hizo. Ya ustedes saben que fue bendecido por Dios por haber tenido el arca del pacto en su casa, ¿verdad que sí, hermanos? Cuando David se dio cuenta que esto había pasado, ¿qué sucedió? Vea lo que hizo David. Entonces se sintió muy feliz y dijo, ya, vamos entonces ahora sí de nuevo a llevar el arca de Dios, ¿verdad? A Jerusalén. Y entonces dice que él empezó a hacer algo, ¿verdad? Entonces él dice, aquí las cosas hay que hacerlas con reverencia. Si es para Dios, hay que hacerlas con reverencia. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Que cada cuántos pasos dice. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado.
O sea, dieron nada más 6 pasos y ¿qué hicieron? Un sacrificio. Pero hermanos, vea, era tal la fiesta, vea lo que sucedía. Que dice la palabra del Señor. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo ella? Le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocaustos, ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero vean lo que sucedió con Mical. ¿Qué les parece si vemos lo que pasó con Mical cuando David llega a casa? Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical, que era la esposa de David, a recibirle, ¿qué dice? Vea cómo lo recibe ella. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Así recibió a David, con queja, con reproche. Y vea cómo le contesta David. ¿Qué contestó David? Por favor. Y entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová. O sea, que no fue delante de las siervas, como ella dice. No, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre, que el padre de ella era Saúl, ¿verdad? Y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, dice, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez. O sea, si a usted le pareció bochornoso lo que yo estaba haciendo, lo voy a hacer cuantas veces tenga que hacerlo. No solo esta vez. Amén, hermanos. Entonces vea lo que sucede. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. Entonces, por favor, hermanos, ¿por qué David hizo esto? Pues yo no he visto otro rey que se manifieste como David. O sea, vieron muchos reyes, Salomón, Ezequías fue un buen rey, ¿verdad? Ezequías. Josías fue un buen rey, ¿verdad? También encontramos buenos reyes. Y entonces hasta Josafat fue un rey también. Bueno, pero los demás reyes a veces vemos que no eran tan buenos. Ahora, y sobre todo los del norte no fueron buenos. Pero los de Judá, unos sí, otros no. Pero si ustedes se dan cuenta, David era diferente. ¿Por qué era diferente David? ¿Qué hacía diferente a David? ¿Sabe qué hacía diferente a David? El conocimiento que él tenía de Dios, que empezó desde muy joven. Hermanos, él tenía una relación genuina, verdadera con Dios. Él amaba a Dios. Amén, él buscaba a Dios. Ustedes sabían, hermanos, que de todos los salmos que hay, ¿cuántos salmos hay, hermanos? 150. ¿Y cuántos salmos hizo David? Se cree que David hizo 73 salmos por ahí. Otros dicen que 82 salmos. Entonces, imagínense que la mitad, escuche bien, la mitad de todos los salmos casi los hizo David. Amén. David era un hombre conforme, diga conmigo, al corazón de Dios. Amén, hermanos. Y entonces yo veía que David empieza a danzar, alaba a Dios. Hermanos, no le importa lo que la gente está diciendo de él, porque él está haciendo para Dios. Amén, él lo está haciendo para el Señor. Y aquí nos lleva a ver dos puntos de vista, el de David y el de Mical. Yo creo, hermanos, que hoy condenamos a Mical por lo que ella hizo. Pero tenemos segmentos y grupos dentro del contexto evangélico que por la forma que alabamos a Dios, muchos estarían como frunciendo el ceño, como Mical, y diciendo, así no se debe hacer. Eso es falta de reverencia, eso es falta de respeto. Eso no se debe hacer. Tal vez como Mical. Y hay personas que son como David, que tienen otro punto de vista, que para Dios todo. Para Dios no me importa cómo me veo y cómo me ven. Yo estoy alabando con todo mi ser a Dios.
Amén, hermanos. Entonces, siempre va a haber un ojo crítico. Amén. Ahí, criticando a los demás, como lo hizo David. ¿Qué fue lo que recibió Mical al respecto? Bienaventuranza. O más bien fue de parte de Dios un castigo y un juicio. Dice, nunca más, ella no tuvo, perdón, nunca más no tuvo ¿qué? Hijos. O sea, en otras palabras, Dios no vio con agrado la actitud de ella. ¿Escuchó bien? Entonces, una persona, hermanos, que está como Mical, no va a ser del agrado de Dios. ¿De acuerdo? ¿Y por qué Mical pensaba así? Primeramente, ella pensaba en su mente que así no se debe alabar a Dios. Y en segundo lugar, estaba condenando al que alababa a Dios de esa forma. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no contristar al Espíritu Santo. Entonces, y hay un asunto que yo vi aquí, que yo lo puse de esta forma, es que el problema de mi preferencia es una situación que afecta hoy al cristianismo. La preferencia tiene que ver con la forma que usted creció alabando a Dios. Amén, hermanos. Yo sé que aquí hay muchos hermanos y yo los quiero a todos, pero todos son muy especiales. Algunos crecieron con himno en la mano. Amén. Otros crecieron, hermanos, con retroproyector. Cuando poníamos, ¿se acuerdan? Unas filminas y se ponía allá las alabanzas. Y algunos se recuerdan de las cadenas de coritos que cantábamos como Alabaré, La zarza ardiendo y todas esas. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos? ¿Cuántos son de esa época? Hermanos, si usted es de esa época, levante la mano para ver. Dígale al que está el hermano, ya está viejo, hermano. Gloria a Dios, no importa, porque estamos caminando con el Señor. Pero saben, hermanos, lindo. Yo viví esa época, la disfruté mucho, gloria a Dios. Y todavía los canto, ¿verdad? En las células yo cantaba solo coritos así. Entonces, vean, hermanos, pero el asunto es que todos aprendieron a alabar a Dios de cierta forma. A donde nací, a nivel espiritual, así me enseñaron a mí a alabar a Dios. Dijeron, bueno, ustedes solo himno. Amén. Sin guitarra, sin panderetas, así creció. Con pandereta, así usted creció. Amén. Si usted se convirtió, por ejemplo, por decir un ejemplo, en una iglesia muy conservadora y bautista o lo que fuera, hermanos, a usted se crió y le dijeron los gringos, así es como se alaba a Dios, porque así es. Y usted recibió esa forma de ser y punto. Usted se metió, por ejemplo, a la Rosa de Sarón, cayó ahí le hablaron de Cristo, se metió ahí, usted hasta habla en lenguas. ¿Verdad que sí, hermanos? Es donde usted cayera. Entonces, es un asunto a veces, ¿sabe qué, hermanos? Que cuando usted tiene una preferencia, usted se casa con esa preferencia. El problema no es eso, que a usted le guste algo. El problema es cuando usted condena lo que los otros hacen y no es de la igual preferencia suya. ¿Me captó lo que quiero decir, hermanos? Que entonces podemos tener el espíritu como de la forma de ser de Mical. Amén, hermanos, que Mical pensaba que eso no se debía de hacer. Y entonces ese es el problema muchas veces que tenemos nosotros en estos tiempos. Entonces, pero eso es forma, y la forma solamente es la expresión de un contenido, de lo que hay en el corazón de una persona. Porque yo he visto también, hermanos, que hay música pero preciosa, los mejores músicos. A veces mis hijas me dicen, ¿cómo puede ser? Raquel creo que me ha dicho, ¿cómo puede ser? Vea, yo veo a Marco Barrientos y yo veo ese grupo que está atrás tocando. Qué profesionales que son. Es que qué manera de tocar la batería, la guitarra eléctrica. Entonces Cristina le dijo, muchos de ellos son músicos profesionales que ya están sirviéndole al Señor a tiempo completo, en disqueras o en grupos de alabanza de iglesias. Eso sí es cierto. Pero les voy a explicar algo, hermanos. No se deje apantallar, hermanos, por lo que es la música nada más o la expresión. Porque puedo decirle, hermanos, que una música o un cantante que esté cantándole al Señor y él está cantando al Señor y suena precioso, dio las notas, no se desafina, pero él no tiene una verdadera relación con Dios, no tiene una experiencia con Dios, no llora en la presencia de Dios. Hermanos, es solamente un músico o un artista. Déjeme decirle que esas personas, al fin y al cabo, solamente eso es ante los ojos de Dios, bulla. Como cuando dice del que no tiene amor, como metal que resuena, o sea, nada más címbalo que retiñe. Es decir, hermanos, bulla, punto. Porque Dios está viendo el corazón del adorador, está viendo la iglesia que está alabándole.
Entonces hay gente que alaba a Dios si el culto está lleno, hermanos, de cosas muy, no sé, sensoriales y cosas así. Pero si se va a Talamanca, como yo he ido a Talamanca, y hay piso de tierra, y no tienen instrumentos, ni luz, ni nada, pero esa gente llora en la presencia de Dios, siente lo que está cantándole al Señor, y la presencia de Dios se manifiesta aunque no haya multitudes. Aunque esos indígenas vinieron, hermanos, hace una hora para llegar al culto, cruzar un río, como aquella señora que cruzaba un río y en la mochila traía la ropa, hermanos, porque venía empapada de nadar por el río para cruzar al otro lado, y entonces para llegar al culto llevaba una mochila con la ropa que se iba a poner para el culto. ¿Quién haría eso? Saben, hermanos, eso es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amor a Jesús, amor a adorarle. Entonces, hermanos, el corazón, diga conmigo, el corazón da expresión a la forma. ¿Cuántos dicen amén? A sentir lo que estamos cantando, lo que estamos alabando. Por eso es bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Entonces, ¿cuál es, pastor, la manera de aclamar a Dios? Como yo quiero. Es como yo quiero la forma de aclamar a Dios, o como aprendí, como me enseñaron, como yo vi en la iglesia donde caí, donde los pastores hacían el culto, como se hacía la iglesia, o como yo me siento cómodo. He escuchado iglesias donde las personas le dicen: si usted se siente cómodo alabando a Dios sentado, quédese sentado. Si usted se siente cómodo haciendo esto, haciendo lo otro. Y hermanos, y yo me pregunto, ¿es esa la forma de aclamar a Dios? ¿A como yo quiero? ¿A como me siento cómodo? ¿O alabar a Dios tal vez me lleva a mí a que no me sienta cómodo cuando estoy alabándole? Porque el estado, ¿sabían que la palabra adoración es de la palabra griega que se llama proskuneo, que significa postrador, que besa el suelo? Por eso usted va a ver en el Medio Oriente que las personas que adoran, llámese a Alá, a los musulmanes, a ciertas horas del día, ellos ponen una alfombra. ¿Y qué hacen ellos para adorar a Dios? Se arrodillan, se postran y están así en esa posición, porque eso es una forma de, la palabra adoración es postrarse. Si fuera así, entonces si el Señor calificara nuestra adoración en nuestras iglesias, estaríamos, si fuera literalmente, descalificados. Porque ¿cuántos nos postramos así, tirados al suelo para adorar al Señor? Como estamos a los pies de Cristo y estamos besando los pies de Cristo. Yo creo que, hermanos, estaríamos descalificados. Entonces, es como me siento cómodo. Entonces, ¿cuál es la marca, la manera que debemos aclamar a Dios para que seamos bienaventurados, para que seamos bendecidos? Y a algunos les va a golpear lo que les voy a decir, pero hay que hacerlo. ¿Está bien, hermanos? Diga conmigo, yo lo voy a recibir de parte de Dios. ¿Ok? Como yo dije, hay congregaciones que se rigen por costumbres y por tradiciones. Y dicen la palabra, siempre lo hemos hecho así, de determinada manera. Y hay gente que se acostumbró y la costumbre hizo en que la persona solamente de eso no pase. ¿Escucharon bien, hermanos? Es que ese es el problema de la tradición. Y el Señor Jesús, hermanos, reprochaba a los fariseos el problema de la tradición, porque no veían el espíritu del mandamiento, sino la forma nada más. Y el Señor Jesús lo que está diciéndonos a nosotros es que ¿qué es lo que dio forma al mandamiento? El espíritu, el sentimiento, lo que Dios quería mostrarnos a nosotros. Y muchas veces nos hemos quedado contentos con que nosotros creemos que alabamos a Dios bien, o lo aprendimos de cierta manera. Y hay iglesias que dicen, en esa iglesia no se aplaude y punto, y ya está. ¿Y a usted quién le dijo que usted manda? El que manda es Dios. Y respeto que así lo hacen, yo tengo que respetar. Un hermano llegó y dijo, en mi iglesia yo voy y respeto como hagan los demás, pero en mi iglesia, en la iglesia donde yo estoy pastoreando, eso es otra cosa. Es decir, aquí no se aplaude y no se aplaude y ya está. Creo que fue mi hija que fue a una iglesia donde un amigo de ella que no tenía, que era así, como ellos eran muy conservadores, y Raquel estaba así en una iglesia muy conservadora, y no sé si Raquel o empezó a palmear, me dijo ella, o dijo aleluya. Cuando estaba el culto, algo la tocó y la bendijo, gloria a Dios, o algo, hermanos, y inmediatamente así, se le quedan viendo.
se asustaron, se incomodaron, les molestó. Yo respeto, está bien, pero el asunto no es, hermanos, como yo quiero, es como Dios quiere. ¿Escucharon bien? Dígale así: no es como yo quiero, es como Dios quiere. Pero es que todos dicen que es así como Dios quiere, pastor, y ellos tienen versículos bíblicos y todo eso, está bien, eso es lo que dicen. Pero ¿sabe qué, hermanos? No estoy juzgando solamente a estas personas, ni estoy criticándoles, ni reprochándoles. ¿Y dónde están las iglesias que se dejan llevar por las corrientes de las modas? Eso no es también malo. Escúchenme lo que les estoy diciendo. Están aquí, hermanos, para que sepan que de las iglesias que, digamos, todo lo que el mover que haya lo meten a la iglesia. Lo que esté sonando en la radio lo meten a la iglesia. Lo que en la radio cristiana, ¿verdad? Y entonces ese mover que haya, y he escuchado cosas que yo veo que son inverosímiles, y uno dice: ¿estará eso conforme a la voluntad de Dios? El rugido del león. Videos que uno ve que están alabando a Dios y todos sienten que esa es la unción del león, y todos empiezan a hacer como un león. Y yo me pongo a pensar: un momento, ¿qué determina lo que está bien y lo que está mal? ¿Las tradiciones o las corrientes que hay hoy? Y yo creo, hermanos, que para eso Dios nos dejó el filtro de la palabra de Dios. Es el filtro de la palabra de Dios lo que nos dice a nosotros, hermanos, las cosas. No estamos a la aventura, hermanos. No es que todo cabe en iglesia. Y iglesias que hoy por hoy, hermanos, para crear emociones y sensaciones, hermanos, van a poner neblina y van a poner como una discoteca, cosas así. Tengamos cuidado. Yo sé que aquí se pusieron estas lucecitas que están aquí, pero yo les decía a los hermanos: tengan cuidado, no es para eso. No es para eso, es tener precaución de lo que la gente anexa o piensa. Vuelvo a decir, hermanos, de los 150 salmos que David escribió, 73 fueron escritos por él. Algunos creen que fueron 82, amén, hermanos. Pero díganme una cosa: ¿amaba este hombre a Dios? ¿Sabía alabar a ese hombre al Señor o no? Lo vemos en el caso de acá, y ahí quedó puesto, hermanos. Entonces nos marca el camino de cómo ser un verdadero adorador al Señor, un ejemplo de alabanza al Señor. ¿Cuántos dicen un amén? En tanto, las expresiones, hermanos, están aquí en la palabra de Dios también. Las expresiones, vean Salmo 47:1, con el que empezamos nosotros la palabra de Dios hoy. Salmo 47:1, ¿me ayudan, por favor? Y ustedes dicen: pastor, pero ¿cómo se alaba a Dios? Y usted está diciendo que no es como siempre se ha hecho, o que la tradición no marque la manera. Entonces, ¿cómo es? Vean por favor lo que dice. Aquí está en la Biblia, y Dios nos dejó los salmos para que sepamos nosotros cómo hay que alabar a Dios. ¿Y qué dice el Salmo 47:1? Vea, dice: pueblos todos, aclamad a Dios. Aclamad otra vez a Dios. ¿Y cómo se aclama a Dios? Bienaventurado el pueblo de Dios que sabe aclamarte. ¿Cómo se aclama a Dios? ¿Con qué? Con júbilo, con voz de júbilo. Amén. Dice: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande entre toda la tierra. Bendito sea el Señor. Y entonces dice la palabra que hay que cantar a Dios. Cantad, versículo 6: cantad a nuestro Rey, cantad. Y entonces encontramos aquí en la palabra de Dios, cada vez que dice que le alabemos con instrumentos, que le alabemos con voz de júbilo, que le alabemos con todo nuestro corazón, que le alabemos con todas nuestras fuerzas. Pero no solamente le dice que lo alabemos de esa forma, sino también dice: ¿por qué? Porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso, porque Dios es perdonador, porque Dios hace maravillas, porque Dios ha mostrado su misericordia contigo, te ha salvado, te ha rescatado. Hermanos, ha hecho grandes cosas en tu vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, las expresiones también están aquí en la palabra de Dios. Nosotros no estamos agregando nada. Lo que Dios dice que hagamos, hay que hacerlo. Y hay veces encontramos que hay que danzar delante de Dios. Y algunos dicen: entonces, ¿cómo interpreto este versículo que dice que dancemos delante del Señor? Yo lo hago porque, hermanos, el Espíritu de Dios dentro de mí me hace, hermanos, sentir tanto gozo y tanto alegría, que le alabo con mi alma, le alabo
con mi ser, como decía el canto de antes. Y si me falta mi boca, le alabo con mis manos. Si me falta mis manos, le alabo con mis pies. Y si me falta mis pies, le alabo con el alma. Y si me falta el alma es porque me fui con Él. Amén. Entonces, ¿qué sucede de las expresiones? Entonces en la Biblia enseña cómo hacerlo y cómo no hacerlo, ¿verdad que sí, hermanos? Definitivamente. Y algo que enseña la Biblia es cómo no alabar a Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Dónde enseña la Biblia cómo no alabar a Dios? ¿Sabe cómo? Cuando usted le va a ofrecer al Señor algo que es para Él y que Él ordenó cómo tenía que hacerse, y usted no lo hace a como Él mandó, y usted inventa algo que no es lo que Dios quiere, a eso en la Biblia se le llama fuego extraño. A ese tipo de incienso que trató de hacer Nadab y Abiú. Búsquenlo en Levítico 10 del 1 al 3. Nada más le digo, vea lo que les pasó a ellos. Y yo creo que hay mucho fuego extraño en las congregaciones hoy. Sí, traen masas, trae gente, a la gente les agrada, pero dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. O sea, Dios diciendo cómo era que había que hacer el incienso, y ellos dijeron, no, va a oler más rico si le metemos esto. Si le ponemos este ingrediente, ¿cómo se percibirá? Hagámoslo, a ver. Y así lo hicieron, pero ¿sabe qué? Lo pagaron con su vida, porque dice la palabra, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué sucedería hoy en los altares y en las congregaciones? Se imagina a nivel mundial, si Dios hiciera lo mismo que hizo con Nadab y Abiú, si hubiera fuego extraño en las iglesias. Saldría en todos los periódicos y noticiarios que un montón de iglesias quemadas y gente incinerada. Que Dios nos guarde, diga conmigo, que Dios nos guarde ofrecer fuego extraño. Amén. Pero fuego extraño no solamente es lo que acabamos de ver, también tiene que ver en no darle a Dios las cosas como Él las exige, como Él las manda. ¿Escucharon bien, hermanos? Y entonces la tercera cosa es, ¿qué pasa cuando sabemos? Sí, ya sabemos cómo debemos aclamar a Dios. Algo sucede. Vieras que es muy importante lo que les voy a tratar de decir. Vamos a buscar, por favor, otra vez el versículo, Salmo 89, versículo 15. Y vean, por favor, lo que sucede con estas situaciones de la iglesia. Dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. ¿Qué dice la palabra? Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre, ¿qué dice la palabra? Se alegrará todo el día. Y en tu justicia será ¿qué? Porque tú eres la gloria de su potencia. Y por tu buena voluntad, ¿qué dice? Acrecentarás nuestro poder. Amén, hermanos. Bien. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, cuando las personas o la iglesia, estamos hablando de la iglesia, el pueblo, creemos que es a nivel colectivo, sabe alabar a Dios? Primera cosa, esa iglesia es muy bendecida. Diga conmigo, una iglesia que sabe alabar a Dios es muy bendecida, muy favorecida. Es una bendición estar en esa iglesia. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición, hermanos, estar en una iglesia donde esa iglesia está metida, hermanos, guiada por el Espíritu Santo a la luz de la palabra. Saben alabar a Dios. Eso es una bendición y queremos ser esa iglesia. Repita, queremos ser esta iglesia que sabe aclamar a Dios. Amén. Para eso oramos, para eso nos guardamos, para eso buscamos el rostro de Dios. Y oramos por los músicos y todos los que estamos aquí adelante. Dice la palabra, andará a la luz de tu rostro. ¿Qué significa andará a la luz de tu rostro? Busquen, por favor, números 6, 22 y 27. ¿Sabe cómo se bendecía a los hijos de Dios? Así, con esa bendición que está aquí, la bendición sacerdotal. Así bendeceréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga. Repítale que está a la par. Jehová te bendiga y te guarde. Así se saludaban, así bendecían los judíos. Y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre
sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Sabe qué significa? Que Jehová alumbre su rostro sobre usted, que usted tenga el favor de Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Que usted tenga el agrado de Dios. Hay versiones que dicen que Dios te mire con una sonrisa. Que usted, en otras palabras, como cuando decía del Señor Jesús, aquella voz del Señor que salía del cielo, decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Entonces, ¿qué será lo que usted se pierde? ¿Qué se pierde en una iglesia cuando no sabe alabar a Dios? ¿Qué se pierde, hermanos? Lo que se pierde al no hacerlo. Entonces pregunte, ¿por qué es que no lo hago entonces? Yo me recuerdo que una vez visité una iglesia y el pastor estaba adelante, estaba diciendo: hermanos, es un hombre muy espiritual, ya está en la presencia del Señor. Y él decía, yo no levantaba las manos, quiero decirles, yo no levantaba las manos delante del Señor. ¿Por qué no levantaba las manos? Porque no lo había aprendido, en mi iglesia nadie lo hacía, a donde yo estaba yendo. O sea, que es esta, pero antigua. Y entonces, y estaba yo, si yo no era el pastor, yo era como decir Sebastián, que me metí a esa iglesia, Sebastián, a escuchar a ese pastor, porque yo quería conocer de él y quería ver quién era, y que era un hombre muy espiritual. Y el hermano decía en el culto: hermanitos, levanten las manos, cierren los ojos, levanten las manos, adoren al Señor. Y yo estaba así como en la segunda fila, como usted, hermana, ahí. Y entonces, tercera fila, entonces yo estaba ahí y yo me agarré de la banca y yo me le quedaba viendo. Yo no sé por qué me agarró eso. Yo llegué y le decía: ¿y usted quién es para ordenarme a mí que yo levante las manos? Un espíritu de rebeldía y desobediencia. Y yo decía: yo puedo más que usted, yo no las voy a levantar. Y me agarraba más de la banca, y que él me viera. Como yo era un bautista. ¿Saben, hermanos? Déjeme decirle, cuando terminó el culto yo salí y dije: le gané al pastor. No levanté las manos, no, el que perdió fui yo. ¿Sabe por qué perdí? Porque él no me quería hacer un daño a mí. Ese hermano, con mucho amor, con mucha paciencia, toleró mi insolencia. Y lo que estaba tratando él de guiarme es decir: si supieras lo que tú te estás perdiendo cuando no cierras tus ojos. Si supieras lo que tú te pierdes cuando tú no levantas tus manos y sientes su presencia. Hoy este hermano está en la presencia del Señor. Y hermanos, ahí se rompió algo en mi corazón. Los esquemas de la tradición de los hombres, lo que me habían enseñado. Hermanos, y yo supe que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo les digo a ustedes, hermanos, que cuando yo palmeo, cuando yo danzo, aunque yo no sabía, hermanos, cómo me veía de ridículo cuando yo danzaba por ser largo y tener los brazos largos, las piernas largas, hasta que una vez, hermanos, estaban filmando una actividad de un congreso de jóvenes, hermanos, en el Estadio Nacional. Invitaron a todos los jóvenes que fueron a ese congreso, y yo fui a ese congreso porque unos jóvenes de la iglesia dicen: pastor, vaya conmigo porque a mí me avergüenza solo. Y yo: pero es que yo no soy joven, no es que me canta la cara. Y entonces dice: vaya, no importa, vaya, pastor, acompáñenos. Y yo fui con ellos. Y hermanos, estaba Marco Winnie, y todo el concierto y toda la actividad fueron al Estadio Nacional. Y a todos los que fuimos al congreso nos pusieron detrás para que alabáramos y danzáramos delante del Señor. Y cuando yo no sabía, yo estaba danzando y alabando al Señor como todos los muchachillos que estaban ahí alabando y danzando al Señor. Pero cuando lo estaban grabando y luego yo lo vi en mi casa, algunos me dijeron: pastor, lo vimos ahí alabando a Dios. ¿De verdad? Sí, búsquelo, no sé qué, lo van a repetir. Y yo lo puse, hermanos. Yo no me quiero avergonzar del Señor, me avergüenzo de cómo me veía, seguro. Hermano, estaba desmanguerado, estaba emocionado. Las manos mías no tenían ritmo para danzar, ni las piernas tan largas, ni nada. Pero ¿sabe qué? Hoy me doy cuenta y yo: no importa, como David, por causa de Jehová me haré más vil. No me importa cómo me vea, lo que importa es que Dios le agrade. Amén, hermanos, me captan lo que quiero decirles. Entonces, mi crecimiento espiritual, hermanos, es en base a la obediencia. Diga conmigo. Entonces, si el Espíritu Santo empieza a uno a dirigirlo, ¿por qué no romper esquemas? ¿Por qué no aplaudir? ¿Por qué no decir: te amo, Dios? ¿Por qué no llorar en su presencia? ¿Por qué no dar un grito de júbilo? Si usted ve, hermano, les digo, aquí son más envenenados, porque yo los conozco a ustedes de un equipo de fútbol, que cuando su equipo metió un gol, hermanos, hasta abrazan a la suegra.
¿Y cómo es posible que delante de Dios no podamos alabarle y decirle: te amo, Dios, te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas? Hoy es mi oportunidad de alabarte en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar aburridos? ¿Cómo vamos a estar sentados? ¿Cómo vamos a estar mascando chicle? Un día había unos ministros de alabanza mascando chicle, hermanos, y es un grupo conocido aquí a nivel de evangélico, y los llaman mucho, y estaban mascando chicle ahí porque la iglesia es muy grande y alabando a Dios, y yo decía: qué ganas de decirle: bote ese chicle que está ante la presencia del Rey de Reyes y Señores de Señores. Y eso que lo vi en tele. Pero quiero decirle, hermanos, que tenemos que tener reverencia, pero tenemos que tener pasión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se distraiga, dele al que está a la par, enfóquese. No se distraiga, enfóquese. Cuando usted está alabando a Dios, usted no está viendo a la gente que está aquí adelante, usted está viendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ayúdeme, por favor, y dígale al que está a la par: usted no es un espectador, usted es un protagonista. Usted es un protagonista. Amén. Así que terminamos diciendo, hermanos, que el camino de la palabra y el Espíritu Santo de Dios es una corriente, amén, es una corriente que saltan para vida eterna. Es una corriente espiritual que va dirigido hacia el trono de Dios, y nosotros tenemos, hermanos, que meternos en la corriente espiritual para que cuando estamos adorando y exaltando al Señor, sintamos lo que estamos diciéndolo. Experimentemos su poder y su presencia. Amén, hermanos. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando usted experimenta su poder y su presencia? Dios lo ministra, Dios lo toca, Dios hace grandes cosas en ustedes. Dos cosas para terminar. He escuchado que hay gente que dice: en esa iglesia no se siente nada. Van a otra iglesia y dicen: en esa iglesia no se siente nada. Van a otra tercera iglesia: en esa iglesia no se siente nada. Y escuché un día, creo que fue mi esposa y yo que estábamos conversando de este tema, y decíamos: no siente nada porque usted está muerto. El que está muerto es usted, no es la iglesia. El Señor está en ese lugar. Yo entiendo. Pero también, por otro lado, ¿sabe qué quiero decirle, hermanos? Es que la iglesia también tiene que dar testimonio de que Cristo está en ese lugar y que hay poder. Un satanista llevó a su hijo a una iglesia cristiana. Escuche bien lo que le voy a decir. Satanista que hacía cultos satánicos, llevó a su hijo a una iglesia evangélica, y estaba metido entre toda la gente. Llevó a su niño pequeño, no sé, 5 años, 6 años, lo llevó después de todo lo que estuvieron ahí. Luego lo llevó al culto satánico, primera vez. Y en el culto satánico se movía la mesa, se movían las cortinas, botaban cosas y de todo, ¿verdad? Y una atmósfera así tremenda, rara, de terror. Y entonces, cuando terminaron, llegó a la casa y le dice: dígame una cosa, vea lo que es el satanismo, ¿verdad? Qué tremendo. Le dice al hijo, ese hombre: usted fue a la iglesia cristiana, ¿qué sintió ahí? Nada. Cuando fue al otro lugar, ¿qué vio y qué sintió? Miedo, porque vi muchas cosas raras, todo se movía. Entonces, ¿quién está vivo? ¿El Dios de los cristianos o Satanás? ¿A dónde usted sintió poder? Vean qué tremendo. Vean qué tremendo. Y no es culpa de Dios. El engañador es así. Pero muchas iglesias, ¿sabe cómo están? Como refrigeradoras. Porque parece que no fueron perdonados sus pecados. Nadie los transformó, nadie los sanó, nadie hizo nada. Porque ¿sabe qué? A como entran, así salen. No, señores. El que ama mucho es porque se le perdonó mucho. Usted le debe mucho a Dios y yo le debo mucho a Dios. Manifieste cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted, y que aquí hay un Cristo vivo y de poder, y que el poder del Espíritu Santo es real. Amén. No solamente que lo digamos, lo enseñemos, sino que la gente lo experimente, el poder de Dios. En un culto estábamos aquí y invitaron a un vecino de mi hermana Sandra al culto. Elvia Álvarez le invitó y vinieron. Y entonces yo le digo: oren unos por otros, y empezamos a orar ahí unos por otros así. Y el señor dice:
Él nunca había venido a una iglesia, era un hombre de mundo. Y se agarra de la silla y dice: suave, suave, ¿qué me está pasando aquí? Suave, ¿qué me están haciendo? Porque el Espíritu Santo lo estaba tocando. Y de un momento a otro salió corriendo a la acera a vomitar y a vomitar y a vomitar. ¿Saben qué estaba haciendo el Señor? Estaba ministrándolo, estaba él quitando la opresión satánica, porque estaba esa persona influenciada de demonios. Y el poder del Espíritu Santo es real, es grande y está activo aquí entre nosotros hoy. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano amado, y le damos gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tu experiencia con Dios no es que se la contaron, es que usted la vive día a día. Y nosotros día a día venimos a su presencia con sacrificios de alabanza y adoración. Levante sus manos y glorifique al Señor y dele gracias por lo que Dios está haciendo en su vida, ha hecho y está haciendo. Y hermanos, ¿cómo lo sé? Porque hermanos, en su cara se le nota que el Señor te está dando la bienaventuranza de que tú eres un dichoso. Tú eres un dichoso, tú eres una dichosa. Se te ve en tu cara, algo te ha pasado, algo ha sucedido en tu vida. El favor de Dios está contigo, el Señor está alumbrando tu camino. Hermanos, algo está sucediendo alrededor de nosotros. Tenemos que, hermanos, darnos al Señor en libertad. A donde está el Espíritu de Dios hay libertad. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, dele gracias a Dios. Y si esto es así, somos ese pueblo, dígale, somos ese pueblo que sabe aclamarte. Amén, hermanos. Gloria a Dios, somos ese pueblo que adora a un Dios vivo. Dígale al Señor, gracias, Señor, porque tenemos este conocimiento y es real y es personal. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.